Hasta ahora, en episodios anteriores, hemos visto cómo funciona el encendido electromecánico convencional. Hemos visto cómo la bobina se carga, cómo el ruptor abre el circuito y cómo ese colapso del campo magnético es el que genera la chispa en la bujía. Es un sistema eficaz, pero tiene un problema importante. El ruptor. Es un elemento mecánico. Tiene contactos físicos. Se desgasta. Se desajusta. Y además tiene que soportar el paso de corriente del circuito primario. Esto provoca desgaste, provoca imprecisiones, y cuando el motor gira a altas revoluciones, el sistema empieza a perder eficacia. Aquí es donde aparece una evolución clave en los sistemas de encendido, el encendido electrónico transistorizado. Este sistema mantiene la misma base física, la bobina, el distribuidor, el principio de inducción electromagnética, pero introduce un nuevo elemento que cambia completamente el funcionamiento y la fiabilidad del sistema, el transistor. El sistema convencional, el ruptor, hacía dos trabajos. Primero, permitía el paso de corriente por el primario de la bobina, para cargar el campo magnético. Y como segunda parte, interrumpía el paso de corriente para provocar el colapso del campo magnético y generar la alta tensión. En el sistema transistorizado esto cambia completamente. El ruptor ya no soporta la corriente principal. Su función ahora es mucho más ligera. Simplemente envía una señal de control. Señal para indicar cuándo y dónde debe saltar esa chispa. El trabajo real lo hace el transistor. El transistor actúa como un interruptor electrónico. Cuando recibe la señal, permite el paso de corriente. Y cuando deja de recibirla, corta el paso de corriente. Esto permite controlar la carga y descarga de la bobina de una manera mucho más precisa y sobre todo sin un desgaste mecánico. Para ello vamos a introducirnos en cómo va a funcionar la energía. Lo primero que hacemos es girar la llave de contacto. La batería envía tensión al sistema. El transistor entra en conducción y permite el paso de corriente por el arrollamiento primario de la bobina. La bobina empieza a cargarse. Se genera un campo magnético en su núcleo. Ese campo magnético almacena la energía. En el momento preciso, el sistema de control envía una señal al transistor. El transistor corta el paso de corriente. Y aquí ocurre lo importante. El campo magnético colapsa bruscamente. Ese colapso induce la alta tensión del arrollamiento secundario. Y esa alta tensión llega a la bujía a través del distribuidor, produciendo la chispa. La diferencia clave es que ahora el corte lo realiza un componente electrónico, no un componente mecánico. Para ello, cuando esto somete fallos, ya no buscamos un fallo mecánico, sino un componente electrónico. Este sistema aporta varias ventajas muy importantes. La primera, se elimina prácticamente el desgaste mecánico. El ruptor ya no soporta la corriente elevada. La segunda es que el corte es mucho más rápido y preciso. Eso permite generar una chispa mucho más estable. La tercera, el sistema funciona mucho mejor a altas revoluciones, donde antes el sistema convencional empezaba a tener limitaciones. Y como cuarta, se reduce el mantenimiento y aumenta la fiabilidad. Este sistema fue un paso fundamental hacia los encendidos electrónicos modernos. Los componentes principales siguen siendo similares. La batería, la cual nos suministra la energía. La bobina, la cual transforma la baja tensión en alta tensión. El transistor controla el paso de corriente y después tenemos el sistema de control, que puede ser un ruptor o un captador electrónico. Y por supuesto el distribuidor, que reparte la alta tensión hacia las bujías. El transistor suele estar integrado dentro de un módulo electrónico. Este módulo recibe la señal de control y actúa sobre el circuito primario. Desde el punto de vista del diagnóstico, el principio físico es el mismo, pero cambia el componente que controla el circuito. Uno de los fallos más habituales es la ausencia de chispa. Lo primero que debemos de comprobar es la alimentación,
con un polímetro. Verificaremos que la bobina recibe tensión. Si no hay tensión, problema de alimentación. Si hay tensión, el siguiente paso será comprobar que el transistor está trabajando correctamente. Aquí es donde entra una herramienta clave, el osciloscopio. Conectando el osciloscopio en el circuito primario de la bobina, podemos ver exactamente qué está ocurriendo. Durante la carga veremos una señal progresiva. Esto indica que la bobina está cargando correctamente. En el momento del corte veremos una caída brusca y normalmente aparecerá un pico de tensión. Esto confirma que el campo magnético está colapsado correctamente. Si esta señal no aparece, el transistor puede estar defectuoso o el módulo puede no estar recibiendo la señal de control. Uno de los fallos más comunes en este sistema es el fallo en caliente. El motor arranca bien en frío, pero cuando se caliente, se para. Esto suele indicar un fallo en el módulo electrónico. Los componentes electrónicos son mucho más sensibles a la temperatura y pueden dejar de funcionar correctamente cuando se calientan. También pueden aparecer fallos intermitentes, causados por conexiones defectuosas o fallos internos en el módulo. Así pues, también tenemos fallos típicos, como pueden ser el fallo en el ruptor o en la señal de control, que no nos esté llegando correctamente. El encendido transistorizado representa una evolución clave en los sistemas de encendido. Mantiene el mismo principio físico, pero sustituye el control mecánico por un control electrónico. Eso mejora la precisión, la fiabilidad y el rendimiento. Y marca un inicio de los sistemas de encendido modernos. En el próximo episodio veremos el siguiente paso en esta evolución, los sistemas de encendido totalmente electrónicos, donde desaparecen completamente elementos mecánicos y el control pasa a ser totalmente electrónico.